Mi nombre es Elodia, y hasta hace muy poco pensaba que a mis 68 años ya había visto todo lo que la vida tenía para ofrecerme. Pensaba que conocía la profundidad del amor, el vacío del duelo y la tranquila resignación de la vejez. Estaba equivocada. La vida me tenía reservada una última lección, la más cruel de todas, y eligió la noche más sagrada del año para impartírmela. Era Nochebuena. El aire de la Ciudad de México era una cuchilla de hielo que se colaba por entre los hilos de mi rebozo, pero mi corazón estaba tibio. Regresaba de la misa de gallo, caminando despacio por las calles de Coyoacán, esas calles empedradas que Germán y yo habíamos recorrido tantas veces, primero tomados de la mano como jóvenes enamorados, y al final, con mi mano, sosteniendo firmemente su brazo para darle equilibrio. Las fachadas de las casas coloniales estaban adornadas con series de luces parpadeantes y piñatas de picos brillantes. De las ventanas emanaba el aroma a ponche de frutas y a pavo horneado. Se oían risas, el murmullo de familias reunidas, el sonido de la vida celebrándose a sí misma. Cada luz, cada aroma, cada sonido era un pequeño puñal que se clavaba en mi soledad. Era la primera Navidad sin Germán. Llegué a nuestra calle, la calle donde habíamos construido no solo una casa, sino una vida entera. Ahí estaba, al final del sendero de piedra, con sus muros de un cálido color ocre y las bugambilias que Germán había plantado, y que ahora trepaban hasta el balcón del segundo piso como un abrazo púrpura. Nuestra casa, mi refugio, el último bastión de mis recuerdos. Metí la mano en mi bolso. Mis dedos entumecidos por el frío buscaron el tacto familiar del llavero de plata que Germán me había regalado en nuestro 20º aniversario. Saqué la llave, la misma que había usado por más de 40 años, y la introduje en la cerradura de la pesada puerta de madera. O lo intenté, la llave no entró. Fruncí el ceño, achinando los ojos para ver mejor bajo la luz amarillenta del farol del porche. Quizás era el frío, o mis manos torpes. Lo intenté de nuevo, con más cuidado, alineando los dientes de la llave con la ranura. Nada. Se topó con un obstáculo metálico, sólido, impenetrable. Me incliné más, hasta que mi nariz casi rozaba la madera, y entonces lo vi. No era nuestra cerradura, la que Germán y yo habíamos instalado juntos. Aquella con un pequeño rasguño en la placa de latón que solo yo conocía, había desaparecido. En su lugar había una pieza nueva, de un acero inoxidable tan brillante y frío que parecía burlarse de mí. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche me recorrió la espalda. Esto no podía ser un error. Tenía que ser un error. Quizás un cerrajero se había equivocado de casa, pero en Nochebuena, el corazón empezó a latirme con una fuerza desbocada, un tambor ansioso contra mis costillas. Busqué mi teléfono en el bolso, mis dedos temblorosos apenas acertaban a marcar el número de mi hija, mi única hija, Renata. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Dentro de la casa pude oír el eco distante de su tono de llamada, una melodía moderna y estridente que nunca me había gustado. Finalmente contestó. Bueno, su voz sonaba lejana, como si estuviera en medio de una fiesta. De fondo oí música y risas, las risas que yo debería estar compartiendo. Renata, soy yo, mi amor. Estoy afuera de la casa. No puedo entrar. La llave no funciona. ¿Sabes algo de esto? ¿Llamaste a un cerrajero? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado, cargado de intención. Pude imaginarla perfectamente, apartándose de sus invitados, llevándose una copa de vino a los labios, componiendo su rostro en una máscara de fría resolución. Ah, mamá, sí. Sobre eso, su tono cambió. Se volvió afilado, práctico, como el de una ejecutiva cerrando un trato desfavorable. Cambiamos las cerraduras.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cambiaron? ¿Quiénes son cambiaron? Mauricio y yo. Escucha, mamá, lo pensamos mucho y la casa ahora es mía. Es lo mejor para todos. Deberías empezar a buscar otro lugar donde quedarte. Cada palabra era un golpe físico. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Me apoyé contra el muro de piedra, el frío traspasando mi abrigo. ¿Tuya? Logré susurrar. ¿Desde cuándo? Desde siempre, mamá. Siempre fue el plan. Papá siempre quiso que yo tuviera seguridad. Tú ya no necesitas tanto espacio. Es una responsabilidad muy grande para ti a tu edad. Lo hacemos por tu bien. Por mi bien. La frase resonó en mi cabeza. Vacía, insultante. Por mi bien me dejaban en la calle en plena Nochebuena. Por mi bien me arrancaban de mi hogar, de mis recuerdos, del último lugar en la tierra donde todavía sentía la presencia de mi esposo. «Feliz Navidad», mamá dijo, y antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, el pitido monótono de la línea cortada taladrándome el oído. Miré la puerta cerrada, la cerradura nueva brillando bajo la luz. Detrás de esa puerta estaba mi hija, celebrando el nacimiento de Cristo en la casa que acababa de robarme. Y yo, su madre, estaba afuera, en la noche más fría del año, convertida en una extraña. Encontré refugio en un pequeño café que, milagrosamente, estaba abierto las 24 horas. Un santuario de luz fluorescente y olor a café, requemado en medio de la noche festiva. Pedí un té de manzanilla. Necesitaba algo caliente que sostener entre mis manos temblorosas. Sentada en una cabina de vinilo rojo, con el vapor del té empañando mis gafas, la traición del presente abrió las compuertas de las heridas del pasado. Mi mente, ese archivo implacable, comenzó a proyectar escenas, una tras otra, como si estuviera sentada en un museo privado dedicado a mi propia ceguera. La primera pieza de la exposición era Renata a los 16 años. La recordé frente al espejo de su cuarto, un cuarto que Germán y yo habíamos pintado de su color favorito, un azul cielo que ya no se veía bajo los pósteres de bandas de rock. Se probaba un vestido carísimo para su fiesta de graduación. Yo acababa de llegar de mi segundo trabajo, olía a los químicos de limpieza que usaba para mantener la biblioteca impecable. No me gusta, mamá. Es simple. La hija de la señora de la Vega va a llevar uno de diseñador. Me veré ridícula a su lado. Germán entró en ese momento. Vio el puchero de su hija, el precio en la etiqueta del vestido y la fatiga en mi rostro. Se cruzó de brazos. Renata, ese vestido ha costado el sueldo de una semana de tu madre. Es precioso y lo sabes. Agradece lo que tienes. Pero yo intervine, como siempre. No te preocupes, mi amor. Lo devolveremos. Encontraremos algo que te haga sentir como la princesa que eres. Esa noche, Germán me lo advirtió. Estábamos en la cocina, mientras yo recalentaba la cena. Estás creando un monstruo, Elodia. La estás enseñando a que su felicidad vale más que tu sacrificio. Un día te devorará. No seas tan duro, Germán, le respondí, agitando la mano para restarle importancia. Es solo una niña, quiere encajar. ¿Un monstruo? Qué proféticas habían sonado sus palabras. Yo no le había hecho caso. Yo era la jardinera que, con el riego constante de mi amor incondicional y mi ceguera voluntaria, había cultivado la más hermosa y venenosa de las flores. La siguiente vitrina del museo mostraba una escena más dolorosa. Renata tenía 20 años y había sido aceptada en una prestigiosa y costosísima universidad privada. La beca que obtuvo no era suficiente. Necesitábamos una suma importante para la inscripción y el primer semestre. Germán y yo nos sentamos en la mesa del comedor con las facturas extendidas como un mal presagio. No alcanzaba. Al día siguiente, sin decirle nada a Germán, fui al centro. Entré en una pequeña casa de empeño, un lugar lúgubre que olía a polvo y a esperanzas rotas. Sobre el mostrador de cristal
coloqué el collar de perlas y los aretes de filigrana de oro que habían sido de mi madre y que ella me había dado en mi lecho de muerte. «Es todo lo que te dejo», hija mía, me había dicho con un hilo de voz, «para que nunca te falte. Úsalo en un día de verdadera necesidad». El hombre detrás del mostrador, un tipo de mirada aburrida y dedos manchados de nicotina, examinó las joyas con una lupa. Murmuró una cifra. Era menos de la mitad de su valor real, pero era exactamente lo que necesitábamos. Acepté sin regatear. Sentí una punzada de traición hacia mi madre, pero me consolé pensando que la educación de mi nieta era sin duda un día de verdadera necesidad. Cuando le di el dinero a Renata, sus ojos brillaron. Me abrazó con fuerza. «Gracias, mamá. Te juro que te lo pagaré todo. Haré que te sientas orgullosa». Nunca me preguntó de dónde había salido el dinero. Nunca volvió a mencionar la promesa de pagármelo. Y yo, en mi estupidez, confundí su alegría egoísta con gratitud. Creí que estaba invirtiendo en su futuro, cuando en realidad solo estaba financiando la construcción de la jaula en la que ahora me encontraba atrapada. El té se había enfriado en mis manos. Afuera, la ciudad celebraba. Dentro de mí, las puertas de mi museo de heridas permanecían abiertas de par en par, y cada pieza expuesta era un testimonio de mi fracaso como madre, de mi incapacidad para ver la verdad que mi esposo siempre había intentado mostrarme. La enfermedad de Germán fue un ladrón sigiloso. Llegó sin anunciarse y se fue instalando en su cuerpo, robándole la fuerza, el color, el aliento. Los últimos 6 meses de su vida fueron un torbellino de visitas al hospital, noches en vela y el olor agridulce de los medicamentos que impregnaba cada rincón de nuestra casa. Fue en ese periodo, en la penumbra de la enfermedad y el duelo inminente, cuando las semillas de la traición de Renata, que yo había ayudado a sembrar, comenzaron a germinar de la forma más obscena. Al principio, sus visitas y las de Mauricio, su esposo, me parecieron un consuelo. «¡Qué buenos hijos!», me decían las vecinas. «¿Cómo se preocupan por su padre?». Pero yo, que pasaba cada segundo al lado de Germán, empecé a notar un patrón inquietante. Llegaban con sonrisas ensayadas y preguntas superficiales sobre su salud. Pasaban 5 minutos en la habitación de Germán, ofreciéndole palabras huecas de aliento, y luego se retiraban a la sala o a la cocina, donde comenzaban sus verdaderas conversaciones. Una tarde, mientras le cambiaba la bolsa de suero a Germán, los oí cuchichear en el pasillo. La voz de Renata, baja y conspiradora. «La cocina necesita una remodelación total, Mauricio. Esas encimeras de granito son tan de los 90. Podríamos abrir el espacio, tirar ese muro y poner una isla central». «Y el jardín», respondió Mauricio. «Tiene mucho potencial. Con una buena inversión podríamos construir una terraza con asador. Aumentaría muchísimo el valor de la propiedad». Me quedé helada, con la aguja del suero en la mano. ¿Valor de la propiedad? ¿Remodelación? Mi esposo, el hombre que les había dado todo, agonizaba en la habitación de al lado, y ellos estaban rediseñando la casa como si ya fuera suya, como si él ya no fuera más que un obstáculo temporal. Germán, a pesar de la morfina, lo percibía todo. Sus ojos, aunque hundidos y cansados, seguían siendo los más lúcidos de la casa. Una noche, después de una de esas visitas, cuando Renata se despidió dándole un beso sonoro en la frente y diciéndole «Tienes que ponerte fuerte, papi, por mí», Germán esperó a que la puerta principal se cerrara. Luego giró su cabeza hacia mí en la penumbra. «No vienen a verme a mí», Elodia susurró. Su voz era un hilo frágil. «Vienen a medir los metros cuadrados de su herencia». «No digas eso». Mi amor, intenté consolarlo, aunque sabía que tenía razón. Él negó lentamente con la cabeza. «Ten cuidado. El amor te ciega. Pero la codicia tiene una visión perfecta. Ella no ve un hogar lleno de recuerdos. Ve un activo financiero. Ve un cheque». Empecé a observar con más atención.
Noté cómo los ojos de Mauricio se detenían en los cuadros, en los muebles de caoba que habíamos heredado de mis abuelos. Noté cómo Renata abría los armarios de la cocina, no para buscar un vaso, sino para evaluar el espacio, con una mirada calculadora que me helaba la sangre. No había dolor en sus rostros, solo una impaciencia apenas disimulada. Estaban esperando a que el último obstáculo para su plan se desvaneciera. El día que Germán murió, Renata lloró. Lloró con grandes sollozos teatrales en el funeral, aferrada al brazo de Mauricio, recibiendo las condolencias de amigos y familiares. Pero yo vi sus ojos. Detrás de las lágrimas de cocodrilo no había pena. Había alivio, el alivio de que la espera, por fin, había terminado. En ese momento, en medio de mi propio dolor devastador, una pequeña parte de mí comprendió la advertencia de Germán. Comprendí que la batalla por mi hogar, por mi dignidad, no había hecho más que empezar. Pero incluso entonces, en mi ingenuidad, nunca imaginé que la primera ofensiva sería tan brutal, tan rápida y en la noche más solitaria del año. La memoria más nítida, la que se convirtió en mi ancla en la tormenta de esa Nochebuena, era también la más dolorosa. Sucedió 3 días antes de que Germán nos dejara. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, solo roto por el siseo del tanque de oxígeno. Renata y Mauricio se habían ido después de una de sus visitas relámpago, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una tensión palpable en el aire. Yo estaba sentada junto a la cama de Germán, releyéndole un pasaje de 100 años de soledad, su libro favorito. Su respiración era superficial, sus ojos estaban cerrados. Pensé que dormía. De repente, sentí su mano, sorprendentemente firme, buscando la mía sobre la colcha. Elodia, su voz era apenas un susurro, pero cargado de una urgencia que me hizo enderezar la espalda. Ven, acércate. Dejé el libro y me incliné sobre él, acercando mi oído a sus labios. El olor de la enfermedad era dulce y terrible. Tengo que decirte algo importante, continuó, haciendo una pausa para tomar aire. No hay mucho tiempo. No te esfuerces, mi vida. Descansa. No. Escúchame, insistió, y sus ojos se abrieron, fijos en los míos con una intensidad que desmentía la fragilidad de su cuerpo. He arreglado todo, Elodia, todo. Hablé largo y tendido con el licenciado Beltrán, el hijo de Ricardo, ¿recuerdas? Un muchacho listo y de confianza. Asentí, sin comprender del todo. Beltrán era un joven abogado, hijo de nuestro compadre y mejor amigo. Germán lo había visto crecer, casi como a un sobrino. Le di instrucciones muy específicas, dijo Germán, y una tos seca sacudió su cuerpo. Esperé, pasándole un pañuelo por los labios. Él sabe exactamente qué hacer. El testamento no es lo que Renata espera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hiciste, Germán? Él intentó una sonrisa, pero fue más bien una mueca de dolor. Hice lo que un esposo debe hacer: proteger a su esposa, proteger nuestro legado. Vi cómo miraba esta casa, Elodia. La vi el otro día, cuando pensaba que yo dormía. No veía el lugar donde dio sus primeros pasos. Veía el precio por metro cuadrado. No ve un hogar, ve un activo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Él tenía razón. Lo sabía, pero oírlo de sus labios lo hacía insoportablemente real. No confíes en ella, Elodia. Después de que yo me vaya, no confíes en sus lágrimas ni en sus promesas. Confía en lo que yo hice por ti. Confía en Beltrán y, sobre todo, confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que ella cree. Eres más fuerte de lo que tú misma crees. Apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Prométeme algo. Prométeme que no te dejarás vencer. Prométeme que protegerás lo que construimos juntos. Esta casa es el fruto de nuestro trabajo, de nuestros sacrificios. Es el testamento de nuestro amor. No dejes que su codicia lo profane. Prométemelo,
Elodia. Te lo prometo, mi amor, sollocé, inclinándome para besar su frente fría y húmeda. Te lo prometo. Esa conversación, esas palabras, fueron el último regalo de Germán. No era un regalo material, sino uno de fuerza, de previsión. Era su manera de seguir cuidándome incluso desde el umbral de la muerte. Sentada en la soledad de aquel café, en la noche de mi destierro, esa promesa resonó en mi interior. No era solo una promesa hecha a mi esposo moribundo, era un pacto conmigo misma. Me había prometido no dejarme vencer. Y mi hija, mi propia hija, acababa de declarar la guerra. Una guerra que, gracias a Germán, yo no pensaba perder. La tristeza en mi corazón comenzó a dar paso a algo más duro, más afilado. Una resolución de acero forjada en el fuego del amor y el dolor. Pagué el té con unas monedas y salí del café. La noche seguía siendo un pozo de frío y luces lejanas. La idea de llamar a mi hermana o a alguna de mis primas cruzó mi mente, pero la deseché al instante. Las conocía. Me ofrecerían un sofá y una taza de atole caliente, pero también un sermón lleno de te lo dije y consejos no solicitados. Quizás Renata tiene razón, Elodia, dirían. Ya estás grande. Una casa así es mucho para ti. Se pondrían de su lado, no por maldad, sino por la arraigada costumbre familiar de apaciguar a las generaciones más jóvenes y ruidosas. No necesitaba su compasión condescendiente. Necesitaba un santuario, no un tribunal. Caminé unas cuantas calles más, arrastrando los pies como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros, hasta que vi la enseña de un pequeño hotel. Hotel El Encanto. El nombre era una ironía cruel en esa noche carente de cualquier encanto, pero la luz de la recepción era una promesa de calor y anonimato. El recepcionista, un joven con más acné que bigote, me miró con curiosidad. Una mujer de mi edad, sola en Nochebuena, no preguntó nada, afortunadamente. Me dio la llave de una habitación en el segundo piso. Era pequeña, impersonal, pero estaba impecablemente limpia. Olía a cloro y a sábanas recién lavadas. Dejé mi bolso sobre la cama, que tenía una colcha de un color marrón deprimente. Me senté en el borde, sintiendo por primera vez el agotamiento total, físico y emocional, de las últimas horas. Fue entonces cuando hice la llamada que lo cambiaría todo. Busqué en mi agenda el número del licenciado Beltrán. A pesar de la hora, casi las 2 de la mañana del día de Navidad, contestó al segundo tono. Su voz sonó clara y despierta, sin un atisbo de sueño o molestia. «Doña Elodia», dijo, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. La profesionalidad y la calma en su voz fueron un bálsamo para mis nervios deshechos. «Licenciado Beltrán, perdón por la hora. Soy Elodia, la viuda de Germán Castillo. Lo sé perfectamente, doña Elodia. No se preocupe por la hora. ¿Está usted bien?». Le conté lo sucedido, con una voz que intenté mantener firme, pero que se quebró un par de veces. La cerradura cambiada, la llamada de Renata, sus palabras exactas. «La casa ahora es mía». Hubo un breve silencio al otro lado. No fue un silencio de sorpresa, sino de confirmación. «Lo lamento profundamente, señora. Don Germán, él lo previó. Temía que algo así pudiera pasar. Me dejó instrucciones muy claras para esta eventualidad». Sentí una oleada de gratitud hacia mi esposo, tan profunda que casi me ahoga. Incluso después de muerto, seguía protegiéndome. La lectura oficial del testamento está programada para mañana, día 26, a las 10 de la mañana en mi despacho, continuó Beltrán con su tono eficiente. «Ya le he enviado la citación oficial a su hija y a su esposo. Asumo que la ignoraron. No me han dicho nada», confirmé. «No importa. Lo importante es que usted esté presente. Todo está listo, doña Elodia. Confíe en mí y sobre todo, confíe en las disposiciones de don Germán. Lo único que le pido es que pase la noche lo más tranquila posible. No contacte a su hija.
No responda a sus posibles llamadas. Mañana, a las 10, la justicia tomará su curso. Gracias, licenciado. Gracias. Estoy para servirle. Es un honor cumplir la última voluntad de un hombre como don Germán. Descanse, por favor. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesita de noche. Me quité el abrigo y me recosté sobre la cama, sin siquiera quitarme los zapatos. Miré el techo blanco y anónimo de la habitación del hotel. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en mi pecho, pero ya no estaba solo. A su lado, una nueva sensación comenzaba a crecer, la fría y lúcida anticipación. Mi hija había hecho su jugada, creyéndome una reina vieja e indefensa en un tablero de ajedrez. No sabía que mi rey, antes de caer, había movido la última pieza y me había dejado en posición de jaque mate. Mientras yo me acurrucaba bajo la delgada colcha de un hotel impersonal a solo unos kilómetros de distancia, dentro de los muros cálidos de mi hogar, se descorchaba una botella de champán. No estuve allí para verlo, pero conocí a mi hija también. Había estudiado sus gestos y sus ambiciones durante 40 años, que podía imaginar la escena con una claridad dolorosa. Renata estaría de pie en el centro de la sala, con una copa de burbujas en la mano, su rostro iluminado por las luces del árbol de Navidad que Germán y yo habíamos decorado apenas el año pasado. Llevaría un vestido de seda rojo, uno que seguramente costó una fortuna, y su cabello estaría perfectamente peinado. A su lado Mauricio, siempre un paso detrás de ella, la miraría con una mezcla de admiración y nerviosismo. «Por nosotros», diría Renata, levantando su copa, «por nuestro futuro, por esta casa, que finalmente es nuestra». «Por nosotros», repetiría Mauricio, chocando su copa contra la de ella, el sonido cristalino resonando en el silencio que había dejado mi ausencia. Se pasearían por la casa como conquistadores. Renata deslizaría su mano sobre la cubierta de mármol de la chimenea, la misma que Germán había elegido con tanto esmero. «Todo esto necesita un cambio radical», declararía, con un gesto de desdén. «Es tan viejo, tan de ellos». Imagina, Mauricio, todo pintado de blanco, muebles minimalistas, arte contemporáneo en las paredes. «Podríamos vender ese viejo comedor de caoba», sugeriría Mauricio, sus ojos brillando con codicia. «Dicen que las antigüedades se pagan bien. Con eso podríamos dar el enganche para el BMW nuevo». «Exacto. Y la biblioteca de papá. ¿Quién necesita tantos libros hoy en día? Podríamos convertirla en un home theater, con una pantalla gigante y asientos de piel». Hablarían de mí, por supuesto. Lo harían con esa falsa compasión que también dominaba. «Pobre mamá», diría Renata, suspirando teatralmente. «Sé que esto es duro para ella, pero es por su propio bien. No podíamos dejar que siguiera aquí sola. Es peligroso. ¿Y si se caía? ¿Y si olvidaba apagar el gas?» «Hicimos lo correcto», afirmaría Mauricio, más para convencerse a sí mismo que a ella. «Le encontraremos un lindo departamentito de asistencia, uno con enfermeras y actividades. Estará mejor allí, con gente de su edad». Renata asentiría, tomando un sorbo de champán. El alcohol le daría un brillo febril a sus ojos. La culpa, si alguna vez existió, se ahogaría rápidamente en el mar de su propia justificación. Ella no se vería a sí misma como una ladrona, como una hija cruel. No. En su mente, ella era la heroína de la historia, la hija pragmática y responsable que tomaba las decisiones difíciles que nadie más se atrevía a tomar, la que aseguraba el patrimonio familiar de la senilidad de su propia madre. Se detendría frente al gran retrato de bodas de Germán y mío que colgaba sobre la chimenea. Nos miraría, a esa pareja joven y llena de sueños, con una pizca de irritación. Éramos el pasado, un pasado que había que liquidar para financiar su brillante futuro. «Mañana mismo llamaré a Valdés. El de bienes raíces de lujo», diría, su voz llena de una energía renovada. «Quiero que tase la casa cuanto antes.
Dijo que podríamos sacar al menos 20 millones de pesos por ella. Mauricio tragaría saliva, pensando en su deuda. 2.5 millones de pesos era una cifra que le quemaba en el bolsillo y en la conciencia. 20 millones era la salvación. Era el fin de las llamadas amenazantes, de las noches sin dormir. Era la puerta de entrada al mundo de lujo que sentía que se merecía. Con eso pagamos todo. Compramos el departamento en Polanco y todavía nos queda para invertir, calcularía él, su ansiedad transformándose en euforia. Y para el viaje a Europa que tanto te he prometido, añadiría Renata, rodeando su cuello con los brazos. París, Roma, Mónaco, todo, mi amor. Nuestra vida, la vida que merecemos, está a punto de empezar. Se besarían, un beso largo y apasionado, sellando su pacto de codicia en el corazón de la casa que yo había llenado de amor y sacrificios. Y mientras sus copas se vaciaban, no tendrían ni un solo pensamiento para la mujer que les había dado la vida, la misma que en ese momento estaba mirando el techo de un hotel barato, preguntándose cómo el amor podía pudrirse de una manera tan completa y devastadora. Ellos celebraban su victoria. No sabían que solo estaban celebrando el preludio de su propia caída. La mañana del 25 de diciembre, el día de Navidad, el sol entró por la ventana de mi habitación de hotel, una luz pálida y sin alegría. Mi primer pensamiento fue para Germán. Era el primer día de Navidad que no despertaría a su lado. El dolor era una presencia física, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar, pero no había tiempo para el duelo. Hoy la guerra continuaba, aunque yo no tuviera que mover un dedo. Mientras tanto, en mi casa, la celebración de Renata y Mauricio fue interrumpida por el timbre de la puerta. Era mi cuñada, Carmen, la hermana mayor de Germán. Carmen siempre había sido lo que en los cuentos llaman un mono volador, un personaje secundario que cumple ciegamente las órdenes del villano principal. Siempre había sentido una punzada de celos hacia mí, la mujer que se había quedado con su hermanito, y siempre había tenido una debilidad ciega por su sobrina, Renata. «¡Feliz Navidad, mis niños!», exclamó Carmen al entrar, cargada con una charola de buñuelos caseros. Su mirada recorrió la sala, notando mi ausencia. «¿Y Elodia sigue en la iglesia?». Renata y Mauricio intercambiaron una mirada. Renata adoptó su expresión más compungida y solemne. «Tía, siéntate, por favor. Tenemos que contarte algo». Fue una decisión muy difícil, pero tuvimos que tomarla por el bien de mamá. Le contaron su versión de la historia, una versión cuidadosamente editada, por supuesto. Hablaron de mi creciente confusión, de pequeños olvidos que, según ellos, eran alarmantes. Mencionaron caídas imaginarias y estufas dejadas encendidas que nunca existieron. Pintaron un cuadro de una anciana frágil y senil, un peligro para sí misma, a la que ellos, como hijos devotos, estaban salvando. Así que anoche le dijimos que era hora de un cambio, concluyó Renata, omitiendo el pequeño detalle de la cerradura y el destierro. Le ofrecimos venirse a vivir con nosotros un tiempo, mientras le encontramos un lugar adecuado, pero se lo tomó muy mal. Se fue muy alterada. Carmen escuchaba, con los labios fruncidos en una mueca de falsa pena. Puso una mano sobre el brazo de Renata. «Hiciste lo correcto, mi niña, absolutamente lo correcto. Tu madre es muy terca, siempre lo ha sido. Alguien tenía que ponerle un alto por su propio bien. Esta casa es demasiado grande para ella. Siempre me pareció un desperdicio». «Eso pensamos nosotros», dijo Mauricio, sintiéndose validado. «Queremos venderla y usar el dinero para asegurarle a mi suegra una vejez cómoda y segura. Y bueno, con lo que sobre, empezar a formar nuestro propio patrimonio». «Claro que sí», exclamó Carmen, ahora totalmente convencida de su rectitud. «Es su derecho. Eres la única hija. Germán, que en paz descanse, siempre hubiera querido lo mejor para ti. Él sabía que tú sabrías cuidar de su legado». Y así
El coro de los monos voladores entonó su canción. Carmen se convirtió en la primera emisaria de su causa. Pasaría el resto del día al teléfono, llamando a primos, tíos y amigos de la familia. Pobre Renata, qué carga tan pesada, diría. Tuvo que tomar una decisión terrible por el bien de Elodia, pero Elodia está tan difícil, tan necia, no quiere entender razones. Para el final del día de Navidad, la narrativa de Renata se habría solidificado. En el pequeño universo de nuestra familia, yo ya no era la víctima, era la anciana problemática, la madre ingrata que no apreciaba los sacrificios de su hija. Renata no era la usurpadora, era la mártir. Dentro de mi casa, los tres se sentaron a desayunar los buñuelos de Carmen. Se sintieron arropados por un manto de justificación. La aprobación de un miembro de la familia, por sesgada que fuera, era todo lo que necesitaban para callar cualquier pequeña voz de la conciencia que pudiera haber sobrevivido a la borrachera de champán de la noche anterior. Habían cometido un acto cruel, pero ahora, gracias a Carmen, podían llamarlo un acto de amor difícil. Y no hay mentira más peligrosa que aquella que uno elige creerse sobre sí mismo. La mañana del 26 de diciembre llegó con un cielo gris y plomizo, como si la ciudad entera estuviera de luto por la Navidad que acababa de morir. Para mí era el día de la justicia. Para Renata era simplemente el primer día hábil de su nueva vida como propietaria. Se despertó tarde, en la que había sido mi habitación, en la cama que había compartido con Germán durante más de 40 años. Se estiró perezosamente bajo las sábanas de hilo egipcio, sintiendo una profunda satisfacción. La casa estaba en silencio. Mauricio ya se había ido a una junta importante, un eufemismo para ir a rogarle a su acreedor un poco más de tiempo, ahora con la promesa de una venta inminente. Renata se levantó y se paseó por la habitación en bata de seda. Abrió mi armario, mirando con desdén mis vestidos de colores discretos y mis zapatos cómodos. Todo esto irá a la caridad, pensó. Se miró en el espejo de cuerpo entero, el mismo donde yo me había mirado esa mañana de Nochebuena, sin saber que sería la última vez. Sonrió a su reflejo. Se veía radiante, poderosa, la dueña de su destino. Bajó a la cocina y se preparó un café en la cafetera italiana que Germán adoraba. Mientras el aroma llenaba el aire, tomó su celular y marcó un número de su agenda. ¿Ernesto Valdés? Habla Renata Castillo. Sí, la hija de Germán Castillo. ¿Cómo estás? Oye, te llamo por lo de la casa de mis padres en Coyoacán. Sí, esa misma. Ya está disponible. Quiero que vengas a tasarla esta misma tarde. Necesito una venta rápida. Sí, al mejor postor, pero rápido. ¿A las 4 te parece bien? Perfecto, aquí te espero. Colgó con una sonrisa de suficiencia. Todo marchaba según el plan. El siguiente paso en su agenda era la cita en el despacho del licenciado Beltrán a las 10. Vio la citación que había llegado por mensajero el día 24, un papel formal que apenas había leído, lectura de testamento. Lo consideraba un mero trámite, una formalidad aburrida que tenía que cumplir antes de poder empezar realmente a disfrutar de su herencia. Se vistió con esmero. Eligió un traje sastre de color marfil, caro y elegante. Se maquilló cuidadosamente, proyectando una imagen de éxito y control. No se le pasó por la cabeza que pudiera haber alguna sorpresa. En su universo, las cosas simplemente funcionaban como ella quería. Su padre la adoraba. Ella era su única hija. La casa, el dinero, todo era suyo por derecho natural. Era una verdad tan fundamental para ella como el hecho de que el sol sale por el este. Mientras se retocaba el lápiz labial, pensó brevemente en mí. ¿Dónde estaría su madre? Probablemente en casa de su hermana, quejándose amargamente. Se imaginó la llamada que tendría que hacer más tarde. Una llamada llena de paciencia fingida. Mamá, entiendo que estés molesta, pero tienes que ser razonable. Hablemos de tus opciones. He visto unos departamentos tutelados muy monos en la colonia del Valle.
La idea de tenerme contenida, administrada, en un lugar pequeño y manejable, le produjo una oleada de placer. Era el orden natural de las cosas. Los viejos ceden el paso a los jóvenes. Revisó su bolso. Llaves las nuevas, cartera, celular, el citatorio del abogado. Estaba lista. Antes de salir, se detuvo un momento en la sala y miró de nuevo el retrato de bodas de sus padres. «No te preocupes», papá le susurró a la imagen sonriente de Germán. «Cuidaré de todo. Haré que te sientas orgulloso». Salió de la casa, cerrando la puerta con un golpe seco y definitivo. Subió a su camioneta de lujo y se dirigió hacia el despacho de Beltrán en el corazón financiero de la ciudad. Conducía con la música a todo volumen, tarareando una canción de moda, sintiéndose en la cima del mundo. Se dirigía a reclamar lo que era suyo. No tenía la menor idea de que, en realidad, se dirigía a su propia ejecución. Mientras Renata se entregaba a sus fantasías de grandeza, su esposo Mauricio vivía una realidad muy distinta. Su junta importante no era en una sala de consejos con vistas panorámicas, sino en la trastienda de un taller mecánico en una colonia industrial, un lugar que olía a grasa, metal y miedo. Estaba sentado en una silla de plástico desvencijada, frente a un hombre corpulento al que todos conocían como el Chacal. El Chacal no era un banquero, no enviaba recordatorios amables por correo electrónico. Sus métodos eran mucho más directos y dolorosos. «Se me acabó la paciencia, Mau», dijo el Chacal, limpiándose las uñas con una navaja de bolsillo. No levantó la vista, lo que lo hacía aún más intimidante. «Me prometiste el dinero para la semana pasada, luego para Navidad. Y aquí estamos, a 26, y mis manos siguen vacías. ¿Te juro que ya casi está?», Chacal tartamudeó Mauricio, sintiendo un sudor frío recorrerle la nuca. «Es un negocio grande. La casa de mi suegro. Vale una fortuna. Es solo que los trámites. Ya sabes cómo es la burocracia». El Chacal finalmente levantó la vista. Sus ojos eran pequeños y oscuros, como los de un tiburón. «No me interesa la burocracia, Mau. Me interesan mis 2,5 millones de pesos. Más los intereses, claro, que por cierto acaban de subir». Mauricio sintió que el pánico le oprimía el pecho. Había tomado ese dinero para una inversión infalible en criptomonedas que un amigo le había recomendado. La inversión se había desplomado en cuestión de días, llevándose consigo no solo el préstamo del Chacal, sino también los ahorros que él y Renata tenían. No se lo había contado a su esposa, no con todos los detalles. Ella sabía que estaban apretados, pero no sabía que estaban al borde de un abismo del que no podrían salir sin la casa. «Esta semana, te lo juro por mi vida, esta misma semana cerramos la venta», mintió descaradamente. Sabía que una venta inmobiliaria podía tardar meses, pero necesitaba ganar tiempo. El Chacal se levantó lentamente, se acercó a Mauricio y le puso una mano pesada sobre el hombro. Mauricio se encogió. «Te voy a dar hasta el viernes», dijo el Chacal, su voz ahora un susurro amenazante. «Viernes a las 5 de la tarde. No quiero excusas, no quiero historias, quiero mi dinero. Si para el viernes no lo tengo, voy a empezar a cobrarme en especie. Tienes una esposa muy guapa, ¿verdad? Una camioneta muy bonita. Sería una pena que algo les pasara. ¿Entendido?». «Entendido», logró decir Mauricio, su voz apenas audible. «Bien, ahora lárgate de aquí. Me estás ensuciando el taller con tu miedo». Mauricio salió de la trastienda casi corriendo. Una vez en la calle, se apoyó contra la pared de ladrillos, respirando con dificultad. La fachada de hombre de negocios exitoso, el yerno perfecto, se había desmoronado. Era un fraude, un cobarde ahogado en deudas. Su única esperanza, su única tabla de salvación era esa casa en Coyoacán. Se subió a su coche, no al BMW nuevo que soñaba, sino a su sedán de modelo antiguo. Miró la hora, las 9:30. Tenía que ir al despacho de Beltrán. Renata lo estaría esperando.
Tenía que recomponerse, volver a ponerse la máscara. Mientras conducía, la imagen de mi rostro apareció en su mente, la imagen de la mujer a la que había ayudado a echar a la calle. Sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la aplastó de inmediato. No había alternativa. Era ella o él. Y él, Mauricio, no pensaba hundirse. Se aferraría a Renata, se aferraría a esa casa, como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. La ansiedad que sentía no era por el remordimiento, sino por el miedo a fracasar. El miedo a lo que el chacal le haría si su plan, el plan de Renata, no funcionaba. Esa ansiedad oculta era el verdadero motor detrás de su complicidad, una fuerza mucho más poderosa que la simple codicia. Mi mañana del 26 de diciembre fue un ritual de preparación silenciosa. Me desperté mucho antes de que el sol se dignara aparecer, el hábito de toda una vida de madrugar para preparar el desayuno de Germán y Renata. El silencio de la habitación del hotel era absoluto. Me di una ducha larga y caliente, dejando que el agua se llevara el frío de mis huesos y la pesadez de mi corazón. No lloré. Las lágrimas se habían secado la noche anterior, reemplazadas por una claridad gélida. Hoy no era un día para el duelo, era un día para la acción. O más bien, para ser el testigo principal de la acción que Germán había puesto en marcha meses atrás. Había traído conmigo en mi bolso una pequeña maleta de mano, una precaución que había tomado en las últimas semanas de vida de Germán, cuando las visitas de mi hija se habían vuelto más frecuentes y sus miradas más calculadoras. En ella no había ropa de lujo, sino mis armas, una carpeta con copias de los documentos más importantes y un cambio de ropa digno. Elegí mi atuendo con el mismo cuidado que una actriz elige su vestuario para el papel de su vida. Un traje sastre de lana gris oscuro, de corte clásico, el que usaba para las juntas importantes en la biblioteca, era un traje que proyectaba autoridad y seriedad. Debajo, una blusa de seda de color marfil, suave y femenina. Me recogí el cabello, que ya era más plata que ceniza, en un moño bajo y elegante. Como único adorno, me puse el collar de perlas que Germán me había regalado en nuestro último aniversario. Sentí el tacto frío y suave de las perlas contra mi piel, y fue como si una parte de su fuerza se transfiriera a mí. Me miré en el espejo del baño. No vi a una anciana desamparada. Vi a Elodia Vargas, viuda de Castillo. Vi a una bibliotecaria que había dedicado su vida a poner orden en el caos de los libros y el conocimiento. Y vi a la mujer que estaba a punto de poner orden en el caos moral que su hija había desatado. No desayuné. No tenía apetito. En su lugar, me senté en la silla junto a la ventana y repasé mentalmente los últimos 40 años. Vi mis sacrificios, mis errores, mi amor ciego, no para torturarme, sino para entender, para aceptar mi parte de responsabilidad en la creación del carácter de Renata. Pero la responsabilidad no era lo mismo que la culpa. Yo no era culpable de su crueldad ni de su codicia. A las 9:15 pedí un taxi en la recepción. Mientras esperaba en el vestíbulo, me sentí extrañamente en paz. El miedo y la angustia de la Nochebuena se habían disipado. Sabía que la siguiente hora sería una de las más difíciles de mi vida. Me enfrentaría a mi única hija en un campo de batalla legal, pero no iba sola. Llevaba conmigo el amor de Germán, la promesa que le hice y la dignidad intacta de una mujer que se negaba a ser borrada de su propia historia. El taxi llegó. Le di al conductor la dirección del imponente edificio corporativo en el Paseo de la Reforma. Me recargué en el asiento trasero y miré pasar la ciudad. El mundo seguía su curso, indiferente a mi drama personal, y eso, de alguna manera, era un consuelo. Mi historia era solo una más entre millones, pero era mía, y estaba a punto de reclamar su final. El despacho Beltrán y Asociados ocupaba todo el piso 30 de una torre de cristal que arañaba el cielo de la Ciudad de México.
El vestíbulo era un estudio de poder silencioso. Suelos de mármol negro, paredes revestidas de madera oscura y un único y enorme cuadro abstracto que dominaba el espacio. El aire olía a cuero, a café recién hecho y a dinero. Una recepcionista impecable me guió por un pasillo alfombrado hasta una puerta de doble hoja. La sala de juntas, doña Elodia. El licenciado la espera. Ya han llegado los otros señores. Respiré hondo y entré. La habitación era vasta, dominada por una mesa de caoba tan larga y pulida que podía verme reflejada en ella. En un extremo de la mesa, de espaldas a los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, estaba sentado el licenciado Beltrán. A su derecha vi a Renata y a Mauricio. Habían llegado primero, una táctica para establecer una sensación de dominio. Renata estaba recargada en su silla, revisando su teléfono con un aire de aburrimiento estudiado. Mauricio, en cambio, estaba tenso. Tamborileaba los dedos sobre la mesa y su mirada iba del rostro de su esposa al del abogado, cargada de una ansiedad mal disimulada. Levantaron la vista cuando entré. La expresión de Renata fue una mezcla de sorpresa e irritación. Vaya, mamá. Pensé que estarías ocupada buscando un nuevo lugar para vivir, dijo, su voz goteando un sarcasmo apenas velado. No se levantó, no me ofreció un asiento. Mauricio se puso de pie a medias, en un gesto torpe, y volvió a sentarse de inmediato. Murmuró un buenos días que se perdió en la tensión de la sala. Yo no respondí a la provocación de mi hija. La miré directamente a los ojos, manteniendo mi expresión serena, y luego dirigí mi atención al abogado. Licenciado Beltrán, buenos días. Doña Elodia, buenos días, dijo él, levantándose con respeto y rodeando la mesa para acercarme una silla. La colocó a su izquierda, directamente frente a Renata y Mauricio. Un gesto sutil, pero claro. Yo estaba de su lado. Por favor, tome asiento. ¿Le ofrezco un café? ¿Un vaso de agua? Un vaso de agua estaría bien. Gracias, dije, sentándome y colocando mi bolso sobre mi regazo. Mientras un asistente entraba silenciosamente para servir el agua, un silencio incómodo se apoderó de la sala. Renata guardó su teléfono y nos observó con los brazos cruzados, una postura desafiante. Podía sentir su impaciencia. Quería terminar con este trámite para poder llamar a su agente inmobiliario y seguir con su vida. Beltrán se sentó y se colocó unas gafas de montura delgada. Abrió una carpeta de cuero que tenía delante. La atmósfera cambió de incómoda a formal, casi judicial. Bien, estamos todos aquí, comenzó Beltrán, su voz resonando en la acústica perfecta de la habitación. Como saben, hemos convocado esta reunión para la lectura oficial del último testamento y voluntad de don Germán Castillo Vargas, firmado y atestiguado el día 15 de septiembre de este año, 3 meses antes de su fallecimiento. Al oír la fecha, vi un destello de algo en los ojos de Renata. Sorpresa, confusión. El testamento que ella conocía, el que su padre había redactado hacía años, era mucho más antiguo. Pero el destello desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por su habitual arrogancia. Un cambio de fecha no podía significar nada. Procederé a leer el documento en su totalidad, continuó Beltrán. Les pido que escuchen con atención y que cualquier pregunta se reserve para el final. Abrió el documento, que estaba sellado con cintas y lacre. El crujido del papel al desdoblarse fue el único sonido en la sala. Renata se reclinó aún más en su silla, adoptando una pose de aburrimiento supremo. Mauricio, en cambio, se inclinó hacia adelante, como si el destino del universo estuviera a punto de ser revelado en esas hojas. En cierto modo, para él, así era. Yo mantuve la espalda recta y las manos entrelazadas sobre mi bolso. Mi corazón latía con una calma que me sorprendió a mí misma. Había llegado el momento de la verdad de Germán. El telón estaba a punto de levantarse para el último acto de la obra que él con tanto amor y dolor había escrito para mí. El licenciado Beltrán se aclaró la garganta
y comenzó a leer. Su voz era un instrumento de precisión, clara, monótona, desprovista de emoción. Daba a cada palabra su peso legal exacto. Yo, Germán Castillo Vargas, en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coacción, declaro este como mi último testamento y voluntad, revocando cualquier otro testamento o codicilo hecho por mí anteriormente. Las formalidades iniciales se extendieron durante varios minutos. Nombres, fechas, declaraciones de capacidad mental. Pude ver a Renata rodar los ojos sutilmente, impaciente. Para ella, esto era paja, el aburrido preámbulo antes del evento principal, el anuncio de su fortuna. Beltrán continuó, pasando a las cláusulas de legados menores. Fue una estrategia deliberada, diseñada por Germán y ejecutada a la perfección por el joven abogado, para construir la tensión y alimentar la falsa confianza de mi hija. Primero, lego a mi fiel jardinero, el señor Ramiro Fuentes, en agradecimiento por sus 20 años de servicio leal, la suma de 100,000 pesos, moneda nacional. Vi a Mauricio tragar saliva. 100,000 pesos. Para él, en ese momento, esa cantidad era un salvavidas, y mi esposo se la estaba dando al jardinero. Segundo, lego a mi querida hermana, Carmen Castillo Vargas, la colección de relojes de bolsillo que heredé de nuestro padre, como recuerdo de nuestro vínculo familiar. Renata esbozó una media sonrisa. Perfecto. A su tía, a su aliada, solo un par de relojes viejos. Eso significaba que el grueso de la herencia estaba intacto, reservado para ella. Su confianza creció visiblemente. Incluso se permitió un pequeño gesto de suficiencia, cruzando elegantemente las piernas. Tercero, lego a mi compadre y amigo del alma, Ricardo Beltrán, la botella de tequila Ley del Diamante, que guardaba en mi estudio, para que brinde a mi salud, sabiendo que yo estaré haciendo lo mismo donde quiera que esté. El abogado hizo una pausa, y por un instante, su voz se tiñó de una emoción casi imperceptible al mencionar a su padre. Fue un momento humano en medio de la frialdad legal. Renata ya no podía ocultar su aburrimiento. Miró su reloj, un Rolex de oro que, irónicamente, su padre le había regalado en su último cumpleaños. El mensaje era claro: terminemos con esto de una vez. Yo permanecía inmóvil, observándola. Estaba presenciando el clímax de su arrogancia, el momento justo antes de que el mundo que había construido sobre cimientos de egoísmo y presunción se viniera abajo. Era una vista fascinante y terrible a la vez. Ver a tu propia creación, a la niña que habías amado más que a tu propia vida, caminar tan alegremente hacia el borde del precipicio. Beltrán pasó a la siguiente página. El tono de su voz no cambió, pero la atmósfera en la sala se cargó de electricidad. Este era el corazón del documento. Cuarto, en cuanto a mi única hija, Renata Castillo Vargas. Renata se enderezó en su asiento. Su máscara de indiferencia se desvaneció, reemplazada por una atención total. Sus ojos brillaron. Mauricio contuvo la respiración. Este era el momento. He dispuesto para ella un legado específico que refleja la naturaleza de nuestra relación en mis últimos años. La frase era ambigua, ominosa. Sentí un ligero temblor en las manos de Mauricio, que estaban apoyadas sobre la mesa. Pero Renata no percibió la advertencia. Oyó legado específico, y su mente lo tradujo como algo grande y especial, solo para mí. Le lego el álbum de fotografías de su infancia que su madre y yo compilamos con tanto amor. Le lego también el primer par de zapatitos que usó y el diploma de su kinder, que siempre guardé en mi escritorio. Que estos objetos le sirvan para recordar a la niña que fue y la hija que pudo haber sido. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Fue un silencio tan profundo que casi se podía oír. Renata parpadeó, confundida. Un álbum de fotos, unos zapatitos. ¿Era una broma?
Miró a Beltrán, esperando que continuara, que dijera, y además de estos objetos sentimentales, le lego. Pero Beltrán no continuó. Simplemente la miró por encima de sus gafas, esperando a que la realidad la alcanzara. El cerebro de Renata procesaba la información con lentitud, incapaz de aceptar lo que acababa de oír. Una sonrisa nerviosa, incrédula, se dibujó en sus labios. Muy gracioso, licenciado. Un toque de humor sentimental de mi padre. Entiendo. Ahora, por favor, continúe con la parte seria. ¿Qué hay de la casa, la empresa, las cuentas? Beltrán no sonrió. Su rostro era una máscara de profesionalismo impasible. Dejó la hoja que acababa de leer y tomó la siguiente. No hay ninguna broma, señora Castillo. Ese es el legado íntegro que su padre dispuso para usted. El testamento es muy explícito. Ahora, si me permite, procederé a leer la cláusula final y más importante. La confusión de Renata comenzó a transformarse en una ira fría. Su mirada se clavó en mí, acusadora, como si yo fuera la autora de este absurdo guión. Yo le sostuve la mirada, serena, inexpresiva. El abogado ajustó sus gafas y leyó la última cláusula. Cada palabra cayó en la sala con el peso de una losa de granito. Quinto y último. Y todos mis bienes principales, todo el resto y remanente de mi patrimonio, sin excepción, ya sean bienes muebles o inmuebles, presentes o futuros, incluyendo, pero no limitándose a, la casa familiar ubicada en la calle de Higuera número 40, Colonia La Concepción, Coyoacán, el control total y el 100% de las acciones de mi empresa Materiales de Construcción Castillo S.A. de C.B., así como la totalidad de mi portafolio de inversiones, cuentas bancarias, fondos y cualquier otro activo financiero a mi nombre. Hizo una pausa dramática, levantando la vista para mirar directamente a Renata. Ella estaba petrificada, con los ojos muy abiertos, su boca ligeramente entreabierta en una mueca de incredulidad. Beltrán asestó el golpe final. Se lo lego única y absolutamente a mi amada esposa, Elodia Vargas, viuda de Castillo. El mundo de Renata se hizo añicos. El sonido que emitió fue un jadeo ahogado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El color desapareció de su rostro, dejándolo con la palidez cerosa de una estatua. No susurró. La palabra fue apenas un soplo. No, eso es imposible. Mauricio, a su lado, parecía haberse encogido. Miraba el papel en las manos del abogado como si fuera una sentencia de muerte. Sus sueños de BMWs, departamentos en Polanco y, más importante, de pagarle al chacal, se evaporaron en ese instante. ¡Es mentira!, gritó Renata de repente, poniéndose de pie de un salto. La silla se tambaleó y casi cae. Apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia Beltrán, su rostro contraído por la furia. «Usted lo falsificó, o ella», me señaló con un dedo tembloroso. «Ella lo manipuló, lo envenenó en mi contra cuando estaba enfermo y confundido. Mi padre jamás me haría esto. Él me amaba». «Señora Castillo, le pido que se calme», dijo Beltrán con una voz gélida que cortó el arrebato de Renata. «Este documento es legalmente irrefutable. Fue firmado ante notario público y 3 testigos. Y en cuanto a la capacidad mental de su padre», y entonces el abogado jugó la carta maestra de Germán. Su padre, previendo esta exacta reacción de su parte, dejó una adenda personal, la cual me autorizó a leer en caso de que usted impugnara su voluntad. Abrió un sobresellado que estaba dentro de la carpeta. Sacó una sola hoja. Es una carta escrita y firmada por su padre, de su puño y letra. Cito: «Para mi hija, Renata. Si estás escuchando esto, es porque tu egoísmo ha hablado más fuerte que tu decencia. Creíste que mi amor era una licencia para tu codicia. Creíste que tu madre era un obstáculo descartable. Te equivocaste. Esta decisión no la tomo con la mente nublada por la enfermedad,
sino con la claridad que da el final de la vida. Te dejo tus recuerdos de la infancia para que, quizás un día, entiendas que el verdadero patrimonio que te ofrecimos no tenía un precio. Era el amor incondicional que traicionaste. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue aún más devastador que el anterior. Renata se quedó sin palabras. La evidencia era aplastante. La voz de su padre resonando desde la tumba para condenarla. Se derrumbó sobre la silla, no con la furia de antes, sino con el peso de una derrota total. Su falso mundo de derechos y privilegios se había desintegrado, dejándola expuesta, desnuda, en la fría sala de juntas. La sala de juntas, que minutos antes vibraba con tensión, ahora estaba sumida en un silencio denso, casi irrespirable. Era el silencio que sigue a una explosión, cuando el eco se ha desvanecido y solo queda el humo y los escombros. Renata estaba inmóvil en su silla, con la mirada perdida en la superficie pulida de la mesa. Sus manos, que antes gesticulaban con arrogancia, ahora yacían inertes sobre su regazo. Su rostro, habitualmente tan expresivo y animado, era una máscara de cera. No era la palidez de la sorpresa, sino la del shock narcisista. Su identidad entera, construida sobre la creencia de ser la adorada princesa de su padre, había sido demolida. No era solo la pérdida del dinero, era la aniquilación de su propia imagen. Mauricio, a su lado, parecía un fantasma. Su problema ya no era cómo pagarle al chacal, su problema era que el universo entero se había derrumbado. Miraba a Renata, luego a mí, luego al abogado, con una expresión de pánico absoluto. Podía ver los engranajes de su mente girando frenéticamente, buscando una salida, una escapatoria, y no encontrando ninguna. Era un animal atrapado en una trampa, y la comprensión de que no había salida comenzaba a amanecer en sus ojos. Y yo permanecía en silencio. No sentía el triunfo que había imaginado. No había una oleada de júbilo, ni el placer de la venganza. En su lugar, sentía una profunda y abrumadora tristeza. Miraba a mi hija, a la mujer de 40 años sentada frente a mí, y por un instante vi a la niña de 5 años que corría a mis brazos cuando se raspaba la rodilla. Vi al adolescente que me contaba sus secretos antes de dormir. ¿En qué momento se había perdido? ¿En qué momento el amor se había torcido hasta convertirse en esta parodia grotesca? La advertencia de Germán resonó en mi cabeza. El amor te ciega. Y me di cuenta de que mi silencio no era solo por pena, era también por vergüenza. La vergüenza de haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Esta derrota no era solo de Renata. En cierto modo, también era mía. Fue el licenciado Beltrán quien finalmente rompió el hechizo. Carraspeó suavemente y comenzó a guardar los documentos en la carpeta con una eficiencia metódica. Bien, con esto concluye la lectura del testamento, dijo, su tono volviendo a ser puramente profesional. Como la heredera universal, doña Elodia, a partir de este momento usted tiene el control legal y absoluto sobre todos los bienes mencionados. Mi despacho se encargará de iniciar inmediatamente los trámites para la transferencia de títulos y el cambio de apoderado en las cuentas y la empresa. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de las esperanzas de Renata y Mauricio. «Si no hay más preguntas», comenzó Beltrán. Renata levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban secos, pero llenos de un veneno frío. Su voz, cuando habló, fue un susurro sibilante, lleno de un odio que nunca antes le había oído. «Esto no se va a quedar así», dijo, mirándome directamente. «No sé cómo lo hiciste, pero lo voy a averiguar, y te vas a arrepentir». Fue entonces cuando supe que la niña que yo había amado ya no existía. Frente a mí solo había una extraña, una enemiga, y el último vestigio de mi amor maternal se extinguió, dejando en su lugar la fría ceniza de la desilusión. La amenaza de Renata flotó en el aire, carente de toda fuerza,
Era el rugido impotente de una reina destronada. Antes, sus palabras me habrían herido, me habrían hecho dudar. Ahora, solo sentía una lástima helada. ¿Arrepentirme de qué, Renata?, pregunté, mi voz tranquila pero firme. ¿De respetar la última voluntad de tu padre? ¿De proteger el hogar que él y yo construimos con el trabajo de toda una vida? Tú lo envenenaste en mi contra, gritó, su autocontrol finalmente rompiéndose. Se puso de pie de nuevo, su rostro enrojecido por la rabia. Le metiste ideas en la cabeza. Aprovechaste que estaba débil para que te dejara todo. Voy a impugnar este testamento ridículo. Voy a demostrar que no estaba en su sano juicio. Mauricio intentó poner una mano en su brazo para calmarla. Renata, por favor, no me toques, le espetó ella, apartando su mano con violencia. Su furia ahora necesitaba un blanco, y su débil esposo era el más cercano. Fue entonces cuando el licenciado Beltrán intervino de nuevo, con la calma de un cirujano en medio de una crisis. Señora Castillo, le aconsejaría que no siguiera por ese camino, dijo, abriendo un segundo sobre que hasta entonces había permanecido intacto sobre la mesa. Como le mencioné, su padre anticipó esta posibilidad y tomó medidas adicionales. Dejó sobre la mesa una tableta electrónica y presionó un botón. La pantalla se iluminó, mostrando un video. La imagen era inconfundible. Era Germán sentado en su sillón favorito en la biblioteca de nuestra casa. Estaba más delgado, más pálido, pero sus ojos eran lúcidos y su voz, aunque débil, era clara. La fecha y la hora estaban estampadas digitalmente en la esquina inferior de la pantalla. Era de una semana antes de su muerte. Hola, Renata, comenzó Germán en el video, mirando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, significa que has hecho exactamente lo que temía. Significa que tu codicia ha superado tu amor. Quiero que sepas que esta decisión, la de dejar todo a tu madre, la he tomado con total y absoluta claridad mental. Renata se quedó paralizada, mirando la imagen de su padre. Ayer, continuó Germán en el video, mientras tu madre estaba en la farmacia, viniste a verme, te sentaste a mi lado y me preguntaste si podía firmarte un poder para hipotecar la casa. Dijiste que era para una oportunidad de inversión para Mauricio, una que nos haría a todos muy ricos. Me pediste que traicionara a tu madre, que pusiera en riesgo el único hogar que tiene, para financiar las ambiciones de tu marido. Lo hiciste mientras yo yacía aquí, muriendo. El rostro de Mauricio se descompuso. Miró a Renata con horror. Él no sabía de esa conversación. Era una traición incluso para él. Ese día, Renata, entendí que ya no eras mi hija. Te habías convertido en una extraña a la que solo le importaba el dinero. Tu madre, en cambio, ha estado a mi lado cada segundo, cuidándome, amándome. Ella se ha ganado cada centímetro de esta casa, cada centavo de mi cuenta bancaria, con su lealtad y su sacrificio. El patrimonio no es tuyo para reclamarlo, es de ella para protegerlo. Germán en el video hizo una pausa, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Te quise, Renata. Dios sabe que te quise, pero ya no te reconozco. Adiós, hija. La pantalla se quedó en negro. El video fue el golpe de gracia. Era la evidencia irrefutable, no solo de la capacidad mental de Germán, sino de la depravación moral de Renata. Había quedado expuesta, no solo como una hija codiciosa, sino como una depredadora que había intentado aprovecharse de su padre moribundo. Renata miró la pantalla oscura, luego a su esposo, cuyo rostro era un poema de traición y pánico. Luego me miró a mí. El odio en sus ojos se había transformado en algo más, un vacío absoluto. Estaba derrotada, y lo sabía. En el silencio que dejó el video de Germán, el equilibrio de poder en la sala cambió de forma irreversible. Ya no era la viuda despojada frente a la hija usurpadora. Ahora yo era la matriarca, la guardiana del legado, y ella era la intrusa. Me levanté lentamente,
sintiendo que cada movimiento estaba imbuido de una nueva autoridad. Alicé la falda de mi traje sastre y caminé alrededor de la mesa hasta quedar de pie frente a ellos. Mauricio ni siquiera se atrevió a levantar la vista. Renata, en cambio, me sostuvo la mirada, sus ojos llenos de un desafío hueco. Fue la primera vez que hablé desde que había comenzado la lectura. Mi voz no fue un grito, no fue un reproche. Fue tranquila, mesurada y tan afilada como el filo de un bisturí. Renata, Mauricio, el uso de sus nombres completos, sin el hija o el mi amor, marcó una distancia insalvable. La casa en la calle de Higuera es de mi propiedad. Ustedes, en este momento, son ocupantes ilegales. Les doy 24 horas para sacar sus pertenencias personales y desalojar mi casa. Renata soltó una risa amarga, carente de humor. ¿Y si no lo hacemos, qué vas a hacer, mamá? ¿Llamarme a la policía? La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Sí, dije con simpleza. Mañana, a las 12 del mediodía, un cerrajero irá a la casa para instalar cerraduras nuevas, por segunda vez en 3 días. A las 12:05, si todavía se encuentran dentro de la propiedad, el licenciado Beltrán, aquí presente, tiene instrucciones de llamar a una patrulla y presentar una denuncia formal por allanamiento de morada. Confío en que no querrán añadir un escándalo público y un posible cargo penal a sus ya considerables problemas. La mención de la policía hizo que Mauricio se estremeciera. Podía imaginarse los titulares, el efecto que tendría en su precaria situación financiera y profesional. Además, continué, dirigiendo mi atención a mi hija. La camioneta que conduces está a nombre de la empresa de tu padre. A partir de este momento, como única accionista y presidenta del consejo, te revoco el permiso de uso. Tienes hasta el final del día para devolverla a las oficinas de la empresa. Si no lo haces, será reportada como robada. Lo mismo aplica a las tarjetas de crédito corporativas que ambos poseen. Ya han sido canceladas. Cada frase era un martillazo, desmantelando sistemáticamente el lujoso estilo de vida que habían construido sobre los cimientos del trabajo de Germán. Les estaba quitando no solo la casa, sino todos los accesorios de su falsa prosperidad. Renata me miraba con una mezcla de odio e incredulidad. No podía creer que yo, su madre, la mujer sumisa y complaciente que siempre había conocido, fuera capaz de tal crueldad calculada. Finalmente dije, llegando al punto final de mi veredicto, Renata, hice una pausa, dejando que mi última orden colgara en el aire. No vuelvas a buscarme, no me llames, no me escribas. Has dejado de ser mi hija en el momento en que decidiste que mi hogar era más valioso que mi bienestar. Hoy yo dejo de ser tu madre. Me di la vuelta, sin esperar una respuesta. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Licenciado Beltrán, dije, deteniéndome un momento. Le agradezco su profesionalismo. Por favor, proceda con todo lo acordado. Así será, doña Elodia. Cuente con ello. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás. Caminé por el pasillo de mármol con la cabeza en alto. No sentía alegría, no sentía tristeza. Sentía el peso de una puerta que se cerraba para siempre. Había cortado el lazo más fundamental de mi vida, pero al hacerlo, había salvado mi dignidad y honrado la memoria del hombre que me había amado lo suficiente como para protegerme, incluso después de la muerte. Había entrado a esa sala como una viuda. Salí como la dueña de mi propio destino. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Fiel a mi palabra, el cerrajero llegó a mi casa a las 12 del mediodía del día siguiente. Renata y Mauricio ya se habían ido, dejando tras de sí un desorden de cajas a medio empacar y un aura de rencor que impregnaba el aire. Entré en mi hogar, ahora verdaderamente mío, y por primera vez en meses respiré hondo. Las noticias sobre su caída me llegaron a través de ecos, de fragmentos de conversaciones que oía por casualidad. El licenciado Beltrán
me informó que Mauricio había sido declarado en bancarrota. El chacal, al parecer, no había esperado. Sin la casa y sin la empresa, el castillo de naipes de su vida financiera se había derrumbado. Lo último que supe fue que se habían divorciado. Mauricio se había ido de la ciudad, huyendo de sus deudas y de la vergüenza. Renata, por su parte, intentó contactarme. Primero fueron mensajes de texto llenos de insultos y amenazas. Luego, a medida que su situación empeoraba, el tono cambió a uno de súplica lastimera, de falsas disculpas y recuerdos manipuladores de la infancia. No respondí a ninguno. Finalmente, con el corazón pesado, pero la mano firme, bloqueé su número. El silencio que siguió fue tanto un alivio como una herida abierta. No me regodeé en su desgracia. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era mi propia familia, y las bajas eran mi propia carne y sangre. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. Tomé las riendas de Materiales de Construcción Castillo. Al principio, los empleados me miraban con escepticismo, a esta mujer mayor que aparecía de la nada. Pero pronto aprendieron que detrás de mi apariencia tranquila había la mente meticulosa de una bibliotecaria y la determinación de acero de una mujer que lo había perdido todo y lo había recuperado. Puse orden en las finanzas, promoví a la gente leal y talentosa que Germán había formado y aseguré el futuro de la empresa. Pero mi objetivo nunca fue el dinero. Mi objetivo era honrar un legado. Un año después de la lectura del testamento, tomé una decisión. Vendí la empresa a un conglomerado más grande que garantizó mantener a todos los empleados. La suma fue considerable, mucho más de lo que necesitaría para el resto de mis días. Con una parte de ese dinero, aseguré mi vejez con una comodidad que nunca había soñado. Y con el resto, la gran mayoría, hice lo que sabía que Germán habría querido. Creé la Fundación Germán Castillo. Su propósito: otorgar becas completas a estudiantes de arquitectura e ingeniería civil de bajos recursos, jóvenes talentosos que, como Germán en su día, solo necesitaban una oportunidad para construir sus sueños. La historia termina aquí, conmigo. Estoy sentada en la biblioteca de mi casa, la misma que mi hija quiso convertir en una sala de cine. Sobre el escritorio, junto a una foto de Germán y yo sonriendo en nuestra juventud, tengo las cartas de agradecimiento de los primeros becarios de la fundación. Sus historias de lucha y esperanza son el verdadero patrimonio que Germán y yo dejamos al mundo. Estoy en paz. He recuperado mi hogar. He honrado a mi esposo y he encontrado un nuevo propósito. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el único sonido es el del viejo reloj de pared que marca el paso del tiempo, la misma pregunta vuelve a mí, un susurro en la oscuridad. A veces me pregunto si fui demasiado dura, si al proteger el legado de mi esposo, destruí para siempre a mi única hija. ¿Hice lo correcto?